Benvinguts a la sessió. Jo sóc l'Estefano, estic a la nova junta de Nadocat. Si no se ens sent, ens dieu, sisplau. Jo sóc neuropediatra i avui presento la sessió i llavors presento a la Luciana Maggi. Ho he dit bé? O Luciana? Sí, Luciana. Vale. La Luciana és psicòloga clínica perinatal i treballa a la Fundació Sumae. També treballa a ISOM, que és una cooperativa que treballa en la integració social dels menors en situació de vulnerabilitat, i el projecte La Caseta amb Rodes, que és un espai familiar a l'aire lliure pels ajuntaments de Barcelona i Badalona, no? Llavors és un perfil molt híbrid i és interessant, no?, per parlar de criança. Us recordem d'apagar, sisplau, els micros i després, més o menys, seguim el model d'una hora de ponència i després serà el moment de les preguntes i, si us plau, podeu fer servir la funció d'aixecar la mà, no? Llavors, comencem? Vale, doncs ya te cedo la palabra, Luciana. Gracias, Stefano, por la presentación. El título de mi presentación de hoy es La maternidad actual y sus efectos en los procesos de separación del bebé, reflexiones sobre un caso clínico. Entonces, antes de empezar, voy a hacer como la estructura para situarnos. Primero voy a hacer una introducción donde hablaremos sobre teorías sobre la evolución de la crianza, las prácticas cada vez más ejercidas en la actualidad. Vamos a hablar sobre el colecho, sobre la lactancia prolongada. Vamos a entrar un poco también a teoría psicoanalítica, hablando de la parentalidad narcisista y la figura de un tercero como límite para la simbiosis madre-bebé. Y entonces, con toda la teoría expuesta, vamos a hablar sobre un caso clínico. Es una paciente mía, es una mujer de 37 años que tiene una niña de 28 meses y hemos hecho 10 meses de psicoterapia con enfoque psicodinámico. Luego lo que voy a hacer es utilizar fragmentos de la terapia con ella para reflexionar sobre toda la teoría y sobre todos los procesos de separación y de individuación. Entonces vamos a hacernos preguntas como ¿quién es el que no se puede separar? ¿Qué hay detrás de la maternidad perfecta? ¿Qué pasa con el exceso de la presencia? ¿Qué pasa con la tolerancia a la frustración? Esto, ¿no? ¿Cuál es el rol del tercero como límite en la simbiosis mamá-bebé? Entonces, empezamos con la introducción. A lo largo del tiempo, la crianza ha ido cambiando, ha ido evolucionando y con ello los diferentes modelos de ser mamá. Lo que se conoce como ser una buena madre hoy, tal vez es diferente a lo que solía verse hace décadas. Es importante ver que estos modelos de cómo ser una buena madre pueden haberse ido formando a través de representaciones mentales que tenemos sobre cómo nos cuidaron a nosotros y los diferentes vínculos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces, sabemos que la maternidad en su totalidad es algo que transforma por completo la identidad de una mujer, representa uno de los hechos más trascendentales de toda su vida. Y sin embargo, mientras la sociedad ha ido cambiando, también han ido cambiando las prácticas de crianza, ¿no? Como las que ya dije, colecho, lactancia prolongada, porteo. Entonces, el objetivo principal de este trabajo es analizar a través de un caso clínico los efectos de los modelos de crianza actuales en las relaciones madre-bebé y sobre todo en los procesos de separación y de individuación. Voy a empezar haciendo como una evolución de la crianza, como un recorrido de cómo ha ido cambiando esto hasta llegar a las dinámicas actuales. Esto que en el siglo XX, con la transformación económica, la mujer sale del ámbito del hogar y entra al ámbito laboral. Entonces, aquí hay exigencias tanto internas como externas que pueden haber tenido repercusiones en qué tan capaces
se sentían las mujeres de maternar y de trabajar a la vez. Y aparecen términos como la maternidad científica o la crianza curriculizada, que es como esta idea de profesionalizar la crianza en el sentido de incorporar conocimiento, ¿no? Como que para ser buenos padres hay que estar formándonos constantemente, hay que tener cursos, talleres, hay que leer libros, como si estuvieran viviéndolo como una función para la cual no están preparados, ¿no? Como si fueran ignorantes en esta función y entonces hay que hacer un montón de cosas para aprender a ser padre o madre. ¿Y qué pasa? Que esto obstaculiza la manera genuina de criar, ¿no? En lugar, es como si usaran el lado racional, ¿no? Aprendo a ser madre, aprendo a ser padre y todo lo genuino, lo propio, lo intuitivo es lo que se ve perjudicado o obstaculizado. Vamos a pasar a la parte teórica de lo que es un proceso de separación o individuación desde la normalidad. No estamos hablando de una separación física, estamos hablando de separación, el término es como una conciencia intrapsíquica de separación, ¿no? Tu mente es distinta a la mía. Y la parte de individuación corresponde a que la persona llegue a una individualidad diferente y única, que es como lo subjetivo. Cada uno tiene una individualidad. Entonces, hay autores, por ejemplo, Mahler, que dice que el nacimiento biológico y el nacimiento psicológico no necesariamente coinciden en el tiempo. El parto viene a ser como una separación física y en los primeros meses de vida hay una simbiosis mamá-bebé, ¿no? A partir del quinto mes hasta más o menos los 2 años y medio, el bebé empieza a explorar el mundo no materno, se empieza a alejar de la madre de una manera progresiva y va ocurriendo este proceso de separación. Tenemos otros autores como Stern, que habla de la importancia del mundo social como para que este bebé vaya emergiendo y separándose. Y Stern le da como un giro y le da una función particular a la madre, que es que la madre con una concordancia afectiva, ¿no? El niño hace algo, la madre lo lee, le devuelve esta mirada como de espejo y entonces el bebé va entendiendo que eso que pasó es parte de él. Y Stern también habla de estos 8 primeros meses de exterogestación, 8 o 9 meses, y que eso coincide con la angustia de separación, ¿no? Que es cuando a los 8 o 9 meses el bebé se da cuenta de que su madre por momentos se separa de él y que es un ser humano diferente. Lo importante de todos estos procesos de separación es que depende de las condiciones que ofrezcan los padres para ver si los niños logran transitar la angustia de separación o no. Tenemos otros autores también como Klein y Winnicott, que también le dan una función muy importante a la madre. Ellos dicen que los cuidados de la madre van a permitir que este niño vea como este primer objeto externo, como algo unificado, algo separado de sí mismo. Hay también otros autores como Bion. Bion habla del reverie y de la aparición del pensamiento y hace énfasis en la tolerancia, la frustración como algo que permite que surja el pensamiento, ¿no? Cuando un niño tolera la frustración, hay un otro que le está marcando un límite y entonces eso expone la presencia de una persona diferente. Bowlby es otro autor también que habla del proceso de separación y él lo ve más hacia la parte exploratoria, ¿no? Como el niño va explorando el mundo no materno. Bowlby habla de la teoría del apego, que este sistema de apego protege al niño del miedo y lo vemos mucho en los parques, que los niños se separan de la madre, van, juegan y luego se acercan y necesitan como un poco de contención para después volver a separarse. Y el último es Le Canelier, que él habla sobre la hiperactivación del apego, que es cuando hay como una sobredependencia de esta relación, cuando la distancia entre mamá y bebé es vivida como peligrosa y hay excesivas demandas de atención y un fuerte deseo de fundirse con el otro y minimizar todo tipo de distancia. Siguiendo con la teoría, Pérez Sánchez habla de la presencia del tercero
Hemos estado hablando hasta este punto de la diada, ¿no? Madre-bebé, viene de dos, pero las familias no siempre están compuestas por dos personas. Cuando aparece un tercero, este tercero ayuda a limitar y a separar la relación dual madre-bebé. Entonces pasa a ser como un movimiento relacional de dos a tres. Y aquí no siempre es el padre quien cumple esta función, pero hay una persona que cumple lo paterno, que limita y ayuda a separar la simbiosis madre-bebé. Pérez Sánchez lo llama la unidad originaria, que es como algo que funciona fruto de un movimiento en igualdad de las tres partes. Y también dice que es como una constitución básica, ¿no? Primero nos formamos en esta unidad originaria de tres diferentes personajes que están en igualdad de condiciones, y una vez que tenemos eso constituido, podemos entrar a lo social, que sería para un bebé desenvolverse con los iguales o con la comunidad. Ahora me gustaría hablar de la parentalidad narcisista actual. Es como un tipo de parentalidad donde todo está recubierto por las necesidades de los padres. Hoy en día se les conoce como los niños de cristal, que son niños que no han sido expuestos a ninguna frustración, a ningún sufrimiento, niños que no se inmunizan de manera natural y que los padres viven para satisfacerlos. Em, Esto es importante entender qué hay detrás de esto desde el punto de vista de los padres, ¿no? Por un lado, es una manera de proteger a los niños de las privaciones a las que los mismos padres pueden haber estado expuestos. Entonces, intentan hacer todo lo contrario con sus hijos, eh, lo contrario a lo que sus propios padres han hecho con ellos, como un proceso compensatorio. Es como una necesidad de reescribir su propia historia infantil a través de sus hijos. Y entonces acá la pregunta sería si los modelos de crianza actuales están tomando más popularidad porque enganchan con estas necesidades inconscientes de los padres y no solo de los niños. Em, es como un padre, ¿no? Observa en el niño un aspecto propio, una necesidad propia o una herida propia que obstaculiza el poder mirar y empatizar con las necesidades reales de su hijo, ¿no? Y entonces, claro, acá la pregunta es, ¿quién es realmente el que no se puede separar? ¿Quién es el que disfruta de esas prácticas de crianza? Hay un libro que se llama El colecho y el niño bonsai, eh, que habla, es una autora que comenta que hay algunas actitudes de los padres que mutilan el crecimiento de los niños. Ella habla de la cama propia del niño como el primer espacio conquistado por él, ¿no? Como su primer territorio conquistado dentro de la organización familiar. La cama de los padres vendría a representar la sexualidad, la intimidad, y que el niño comparta esa cama puede desdibujar el ámbito privado de la pareja. Entonces, ella habla de esto, ¿no? El simbolismo de la cama propia como una forma del niño de acercarse a la diferencia entre lo público y lo privado, lo mío y lo de los otros. Tenemos también teorías sobre la lactancia prolongada. Em, no vamos a cuestionar la lactancia porque todos sabemos los beneficios increíbles que tiene en cuanto a la alimentación, el contacto físico, el afecto, la experiencia de disfrute mutuo. Pero es importante también ver que la Asociación Española de Pediatría dice que los niños no llegan a ser más o menos autónomos según el alimento que hayan tomado, sino el modo en el que se les ha dado este alimento. Entonces, si es una madre que está agotada física y emocionalmente, pero sigue dando de lactar, eso no garantiza que tenga los mismos beneficios de la lactancia que hemos mencionado antes. Y finalmente, para terminar con la teoría, quisiera hablar sobre el COVID-19 como un posible mediador. Em, Hay muchos bebés que han nacido en época de pandemia, han vivido una situación única y particular, que es la cantidad de tiempo compartido con los padres dentro de casa, que son niños que ahora tendrán entre 4 y 5 años, ¿no? El teletrabajo redujo todas las experiencias externas a las internas. El virus era como lo peligroso, el afuera, como ese sí, objeto persecutorio, y el adentro era lo seguro, la protección, la familia. Entonces también nos preguntamos si es que el hecho de pasar tanto tiempo dentro de casa, sin interacciones externas, puede haber funcionado como un mediador para estos vínculos fusionales y para las dificultades de separación.
Ahora voy a pasar a explicar el material clínico. Es una paciente que le puse G, su lugar de nacimiento es de Lima, Perú, tiene 37 años, está casada y tiene una niña que le puse Ana, de 2 años y medio. G es la segunda, tiene un hermano mayor, su grado de instrucción es magíster y es ama de casa. Un poco como para situarlos en cuanto a la psicoterapia, la descripción física de ella en los primeros meses está con un poco pobre autocuidado. Es una terapia que se hizo virtual, siempre se conectaba desarreglada, nunca se acordaba si se había duchado o no, si había comido o no, se veía atrás el ambiente del hogar completamente desordenado. En cuanto a la descripción de conducta, es una mujer que no paraba de moverse en las sesiones, caminaba, daba vueltas, lavaba platos, siempre tenía que tener como un distractor mientras hacía la sesión conmigo. Em, Durante los 10 meses de terapia se conecta en diferentes lugares. Uno de los lugares es su propia casa, que está con su hija. Por momentos también se conecta desde la casa de los padres con su hija. En un tercer momento se conecta en el parque con la niña y en un último momento se conecta sola y ya deja a la niña a cargo de otra persona. Es una mujer que no para de moverse, es muy inquieta, y no para de hablar, es muy difícil interrumpirla, muy difícil detenerla en su discurso. Al final, ya cuando está sola, logra hacer mejor introspección, y la terapia funciona mejor cuando está sola. Como motivo de consulta, llega porque está muy agobiada por la maternidad, tiene una sensación de soledad y desesperanza, tiene síntomas como insomnio, apatía, desinterés, ánimo decaído, tiene mucha nostalgia a la vida previa, a ser madre, nostalgia a tener libertad para tomar decisiones propias. Y otra cosa importante es que ella también consulta por el temperamento de la niña. Dice que es una niña de alta demanda, que tiene emociones muy intensas, que llora por todo, llora para comer, para dormir, para bañarse, para cambiar el pañal, y que es una niña que tiene que estar lactando o en brazos todo el día. En cuanto a la crianza, G hace lactancia prolongada demanda, hace colecho, ha hecho porteo y ha hecho muchísimos cursos de disciplina positiva, de nutrición infantil, asesoría de lactancia, asesoría de sueño, ha hecho de todo. En cuanto a su historia familiar, a ver. En cuanto a su historia familiar, ella es la segunda hija de un matrimonio heteronormativo. Dentro de su casa los roles están muy divididos. El padre era el proveedor económico, em, trabajaba fuera de la ciudad, viajaba mucho y ella lo recuerda como un hombre ausente, absorbente y rígido. Y la madre estaba dedicada a las labores del hogar. Que la recuerda como una persona sumisa, que no se enfrentaba al padre, y sobre todo lo que ella dice es que era una mujer presente físicamente, pero ausente afectivamente. Creciendo siempre en su casa se le dio prioridad a lo masculino. Los padres invirtieron más dinero en el hijo hombre, más tiempo, más atención también. Entonces había mucho machismo y ella creció sintiendo que no era capaz, no la creían capaz, minimizaban todo lo que hacía por ser mujer. Se enamora de R, que es su actual esposo. Él la conquista con detalles y su forma de cuidarla. Si nos ponemos a pensar que es una mujer que a lo largo de su vida no se ha sentido cuidada, cuando ha llegado un hombre y la ha cuidado, ¿no? Entonces ella lo que dice es que eso la conquistó. Que sale embarazada en pandemia, el esposo consigue un trabajo fuera de la ciudad y se mudan a un pueblo alejado. Luego el esposo pierde el trabajo y esto es importante porque cuando vuelven a la ciudad, ella y la niña vuelven a la casa de los padres de ella y el esposo vuelve a la casa de los padres de él. O sea, la pareja se separa, no afectivamente, pero físicamente sí. Cada uno vuelve a casa de sus propios padres en rol de hijo mientras él no tiene trabajo. Entonces, es una mujer que está 24/7 al cuidado de su hija. em, y es importante también mencionar que en la psicoterapia es muy introspectiva. Se escucha a sí misma, piensa en el porqué de sus conductas, está como constantemente cuestionándose y reflexionando.
Hablando sobre Ana, que es la bebé que tiene 2 años y medio, fue un embarazo deseado pero no buscado. Eh, Ella, G, quería un parto natural, un parto humanizado, pero al llegar al hospital le hicieron un montón de intervenciones médicas sin su consentimiento y al final no dilataba, le ofrecieron la cesárea y ella aceptó, ¿no? Entonces, hasta ahora se arrepiente de haber aceptado la cesárea y ella considera el parto como traumático, porque todos sus deseos no fueron escuchados, ¿no? No hizo clampeo tardío, no hizo piel con piel, la separaron de su bebé posparto. En ese momento, ella promete no volver a tomar ninguna decisión desinformada. Y esto es importante porque ella siente que decidió sin información, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dice, todo lo que yo decida va a ser informado. El posparto fue muy difícil por el temperamento de la bebé. G dice que es una bebé intensa, devoradora, muy difícil de calmar. Y entonces, ¿qué pasa? Está lejos de la ciudad, no tiene a nadie, el esposo trabaja todo el día y la soledad hace que ella recurra a libros, a redes sociales, a profesionales, a todos estos cursos que he mencionado. Y ella dice, tengo que aprender métodos de crianza para no volver a equivocar. En cuanto a la alimentación de la niña, primero fue lactancia mixta y luego pasó exclusiva a demanda hasta ahora. Es una niña que mientras come pide leche, entonces pide leche durmiendo, pide leche despierta, todo el día está enganchada a la teta. En cuanto al sueño, hacen colecho desde que nació y en una habitación duermen G y la niña y en la otra habitación duerme el esposo. Entonces es una pareja que tampoco duerme en la misma cama. Em, Vamos ahora a pasar a la discusión. Yo voy a usar algunos fragmentos de las sesiones de terapia con ella para como compararlas un poco con la teoría. Entonces, todo lo que hemos dicho de los modelos de crianza actuales, ¿no? Luego de que ella tiene una sensación de desinformación y poca competencia durante el parto, G se refugia en la información. Hace de todo, como les dije, ¿no? Libros, cursos, asesorías, se basa en consejos de expertos, también como una manera de negar la sensación que tiene, como si ella no tuviera competencias para criar. Entonces tiene que buscar en el afuera todos estos como fuentes de información para que le aseguren de que lo está haciendo bien. Incluso durante la terapia ella usa frases, ¿no? Ella dice figura de apego, disciplina positiva, figuras protectoras, habla del baby led weaning. Es como si tuviera en su mente un manual de todos los conceptos que hay que saber para ser madre y pareciera como un copia-pega, ¿no? Porque no lo habla desde lo genuino, sino desde lo aprendido. Es como esto que decíamos de la maternidad científica o curriculizada, es como un intento de llenar una carencia que siente de una capacidad materna interna y se refugia en lo externo, en toda esta información como una fuga para no llegar a mirar ese vacío. Aparte, esto de la maternidad intensiva 24/7 se le hace muy difícil. Ella dice cosas como, a veces tengo nostalgia de ser yo sola, de escuchar la música que yo quisiera, en el momento que yo quisiera. Es una botella que se va llenando y por momentos explota. Yo me pregunto, cuando ella dice estas cosas, ¿en qué momento puede separarse de su rol de madre y habitar otros roles que ocupaba anteriormente, ¿no? El rol social, el rol de la pareja, el rol laboral. Es como si en su mente, ahora que es madre, es lo único que es, ¿no? El único rol que habita es el de la maternidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto hace que ella esté muy poco conectada con sus propias necesidades, ¿no? La protagonista de todos siempre termina siendo la niña. Em, es una, en la dinámica de ellas dos, G siempre responde inmediatamente al llanto de su hija, la toma en brazos cada vez que la niña lo pide, hace colecho, hace lactancia y está a las 24. Que esto es lo que me hace a mí preguntarme como terapeuta, es si existe algo como tal llamado exceso de presencia. No lo sé, me lo pregunto, ¿no? Winnicott habla sobre cómo el niño interioriza a la madre suficientemente buena
Y es como en todas estas dinámicas vinculares con la madre, va interiorizando esta madre buena que tiene dentro y esto le permite la capacidad de estar solo, porque cuando está solo, tiene a la madre dentro, ¿no? Es como se llama así, la capacidad de estar solo porque hay una madre interna interiorizada. Pero esto el niño lo hace en ausencia de la madre. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando el bebé tiene a la madre disponible todo el tiempo y ya no necesita fantasearla? ¿Necesitará interiorizarla o tal vez no, ya que la tiene disponible en la realidad externa siempre? Otra cosa que G siempre se cuestiona es sobre la identidad materna. Em, Desde su nacimiento, Nancer, que es esta autora, habla sobre cómo la niña, cualquier niña, va creciendo y va percibiendo las emociones de su propia madre, como si la madre siente placer al cuidarla, ¿no? Esto es lo que la autora dice. Entonces, el placer de esta madre, de ocuparse de esta niña, va a permitir que a su vez, cuando ella sea madre, disfrute de la misma manera. Si vemos a G, ella construyó su identidad de madre desde niña en la relación con una madre ausente emocionalmente, pero presente físicamente. Ella dice, yo me acuerdo cómo mi madre me amenazaba, me gritaba y me trataba mal. Me he convertido en la figura que no quiero ser con mi hija. Entonces, de alguna manera, G puede tener internamente una madre ausente emocionalmente, que ha interiorizado a través de la figura de su propia madre, y entonces en una defensa maníaca de esa que ha interiorizado, se exige ser la madre perfecta y ser la madre disponible todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Este exceso de exigencia la tiene en un estado de agotamiento que no la deja conectar afectivamente con su hija. Ella dice, mi hija me agota emocionalmente. Luego recuerda cómo ella veía a su madre también colapsada por la maternidad y dice, no quiero que se acuerde de mí así. En un intento esto, ¿no? De compensar con el tipo de madre que ella tuvo y no ser igual con su hija, pierde la paciencia, la grita, se enfada, se frustra, la ignora y entonces termina siendo exactamente lo mismo. Entonces, para explicarlo mejor, he hecho como un círculo, ¿no? Como un ciclo. Eh, Hay como estas prácticas de crianza deseadas que ella tiene para sentirse una buena madre. Cuando intenta aplicarlas, tiene como este nivel de exigencia tan grande que la demanda tanto física, mental y emocionalmente que termina agotada y entonces se desborda con facilidad y cualquier conducta de la niña es un disparador. La trata mal, la grita, la ignora y luego la invade la culpa y se siente muy mala madre, ¿no? Y así, entonces intenta estudiar más y aprender más para ser mejor madre y así sigue, ¿no? En este círculo neurótico. Con respecto a los procesos de individuación y separación, durante la terapia con ella se reconoce como una madre sobreprotectora, aunque trata de no serlo, dice. Ella cuando va al parque o tiene como eventos sociales, observa mucho a las otras dinámicas familiares y se pregunta, ¿no? ¿Por qué no puedo tener esa libertad con mi hija? ¿Por qué no la puedo dejar explorar? Ella es consciente de que sus propios miedos y sus propios temores interrumpen los niveles de exploración de la hija. Y con toda la teoría que hemos hablado de Bowlby y de la exploración, hay como una hiperactivación del apego, porque G dice que cuando ella está ahí, la madre, la niña quiere que la tenga en brazos todo el tiempo y quiere estar todo el tiempo pegada a la teta. Entonces, Ana termina siendo una niña que solo encuentra la calma enganchada al pecho de su madre. Que de por sí a los 2 años y medio tenga inhibido su deseo de explorar, nos empieza a dar indicios sobre el tipo de apego que está estableciendo con su mamá. Entonces es como la pregunta, si el tipo de apego que se está estableciendo ahí es por características de Ana, por características de G o por características de ambas, ¿no? Porque en esta diada la distancia es vivida como peligrosa. Incluso ella dice, ni mi esposo ni yo la dejamos pasar tiempo sola, la tenemos como prisionera. Yo siento que le estamos quitando independencia a la bebé.
Entonces, en sus palabras, su hija es prisionera de sus propias proyecciones y ella lo sabe, pero aún no lo tiene elaborado. También hay los procesos compensatorios que hablamos al inicio, esta tendencia que tienen algunos padres de que su hijo cumpla con sus ideales, ¿no? Este deseo de reflejarse en el hijo y que ese niño también sea el padre o la madre, que es muy consciente en las interacciones con su hija cuando es su niña interior la que actúa. Ella dice, ahora le compro todo a Ana. Son cosas que yo no he tenido y que hubiese querido tener. Entonces, G puede querer protegerla de la sensación de privación que ella tuvo de niña, pero entonces le compra todo y cuando la niña juega, le da miedo que lo rompa. No quiero que rompa nada, no quiero que desordene, quiero que todo esté impecable, quiero que todo esté limpio, ¿no? Entonces ella dice, es mi niña interior que no la deja jugar libremente. Entonces puede intentar reescribir su historia infantil a través de su hija, pero todos estos, o sea, la genuinidad de la dinámica está totalmente obstaculizada por las heridas infantiles de ella. A ver. En cuanto a las identificaciones proyectivas, vemos cómo ella puede estar utilizando el objeto de su hija para proyectar en la misma niña características propias y así buscar calmar su angustia. Ella dice, no puede dormir sin, ¿no? Es intensa, es devoradora, pero luego de algunas sesiones ella dice, bueno, en verdad no, soy yo la que no puede dormir sin ella, o soy yo la intensa, ¿no? Empieza a encontrar características en la niña que en realidad son características propias como para que la fusión siga, ¿no? No hay diferencia entre una y la otra. Entonces hay como esta necesidad de inconsciente de confirmarse a sí misma que su hija también es ella, que subjetivamente no están separadas. Y esto se refleja en frases como, cuando no le dan atención a mi hija, siento que no me dan atención a mí. Entonces, metafóricamente, yo pienso, ¿no? ¿Cómo está constituido su narcisismo? Es como todos los vacíos que ella tiene de las miradas afectivas ausentes de los padres, ¿no? Esta forma en que la han mirado, que no solo ha sido ausente, sino también ha sido degradante y que debieron haber constituido su narcisismo, ¿no? Esto que los padres te digan que te valoran, que eres inteligente, que eres capaz, ¿no? Todo esto ella no lo ha tenido. Entonces no ha estado como investida desde la parte libidinal, ¿no? Todo esto ha sido al contrario, ¿no? Miradas afectivas ausentes y degradantes. Y entonces ahora yo veo que esto está intentando ser tapado por cómo los demás la ven como madre, ¿no? Una mujer y una madre. Es como si su herida narcisista se sostiene de eso, de su capacidad de maternar. Si le quitan el estar enganchada con su hija, se queda sin estructura y vuelve al vacío. Entonces es una mujer que, digamos que toda la construcción que ha hecho de lo valiosa que es, está ligada a la maternidad. Y, y aquí hay como identificaciones proyectivas, pero patológicas, porque la niña queda inundada de elementos de su madre. Para que un niño pueda construir su subjetividad, que la subjetividad no la elegimos, solamente la tenemos que conocer y la tenemos que aceptar, ¿no? Cada uno tiene una subjetividad distinta. Para poder construirla, es importante que los padres puedan neutralizar los elementos propios de su historia que obstaculizan la mirada que tienen al niño, ¿no? Es como cuando el padre tiene heridas infantiles que quiere tratar de reparar a través del hijo, no está mirando al niño como tal, está mirando a una versión de sí mismo proyectada en su hijo. Entonces, para que esto no pase, el adulto tiene que poder neutralizar los elementos propios para que la interacción pueda relacionarse con el niño. No puede ver su sujeto diferenciado de ella. Está desbordada por elementos de su propia historia. Es como si tuviera un filtro, ¿no? Donde mira a su hija como si se mirara a ella de niña. Y esto no permite el proceso de individuación. Acá es importante tomar en cuenta las figuras parentales de Gen, ¿no? Ella dice, yo siento que mis figuras paternas no han sido protectoras. Tiene una madre presente físicamente, pero ausente afectivamente, como dijimos, y tiene un padre que desvaloriza sus capacidades.
Entonces, al cuidar a su hija, puede estar intentando cuidar una parte de su niña interna reflejada en su hija. Es como si la maternidad le hubiera despertado a esta niña interior que sufría en silencio por la poca disponibilidad de los padres. Y en un intento de reparar la desprotección vivida de pequeña, protege en exceso a su propia hija, ¿no? Y entonces aquí es importante ver cómo ella siempre tiene como a dos madres dos modelos de madre en su mente. Un modelo, ¿qué pasó? Un modelo de madre es la madre de los manuales, la madre de los discursos de los expertos, de todo lo que debe hacer una buena madre, ¿no? La madre curriculizada, digamos. Y la otra madre que tiene es su parte más genuina, que es la parte que se deja llevar por las proyecciones, que se deja llevar por las heridas infantiles. Entonces, aquí yo quería darles un ejemplo, que es, por ejemplo, la plastelina, ¿no? Entonces, la madre del manual le dice que los niños tienen que jugar con plastelina, entonces le compra plastelinas a su hijo. Pero ¿qué pasa? Cuando la niña juega con la plastelina y mezcla los colores, la G, o sea, su niña interior, no lo puede permitir, entonces se las quita y las guarda, ¿no? Entonces aquí están como que estos dos modelos de madre que siempre están en conflicto en las interacciones con la niña. En cuanto a esas parentalidades narcisistas que habíamos pensado, encontramos en su discurso otros aspectos, ¿ya? G se considera una maniática de la limpieza. Dice que si a su hija la ve limpia y bien vestida, bien cuidada físicamente, ella siente que está haciendo las cosas bien. Le desespera, por ejemplo, que se ensucie las manos y le lava las manos muchas veces durante el día. A ver, entonces, ante estas conductas de su madre, ¿no? Por ejemplo, que le lava las manos muchas veces al día, en los últimos meses la niña ha empezado como a estar más agresiva, ¿no? A morder, a peñiscar, a llorar intensamente en la madrugada, que me dice, es terrible, estoy llena de moretones, estoy muy preocupada. Entonces yo pienso en estas conductas de Ana, de la niña, y es como una niña que se defiende ante la angustia de su madre, ¿no? Como si con todas estas conductas estuviera defendiendo su self, su individualidad o incluso su proceso de separación, ¿no? Como el mensaje latente puede ser que cuando la madre hace algo por la necesidad de la madre y no por la necesidad de la niña reacciona, ¿no? Ataca. Entonces, aquí yo lo que me pregunto es, ¿qué recursos tienen los propios niños para ser agentes activos en sus procesos de individuación y separación? En cuanto a la figura del tercero, aquí, em, en el caso del modelo familiar de Ana, el tercero vendría a ser su padre y luego del embarazo, que comenta que se les ha hecho muy difícil consolidarse como pareja en la nueva dinámica familiar de tres. Es una familia que solo funciona de a dos, el padre con la niña, la madre con la niña, pero no funciona la pareja, o sea, padre-madre juntos, y tampoco funcionan como tres, ¿no? Entonces, ella dice, no hemos logrado consolidarnos como pareja, no tenemos la prioridad de estar juntos, y en las palabras que habíamos dicho de Pérez Sánchez, no han logrado el funcionamiento como una unidad originaria, ¿no? La igualdad de presencia de estos tres. Eh, Incluso hay como una separación de cama, ¿no? Desde que Ana nació, no han vuelto a dormir en la misma cama, con el argumento de mantener la lactancia exclusiva y el colecho. A nivel simbólico, es como que ella se entregó a la relación con su hija como la única. Dejar la cama marital también puede ser simbólicamente como dejar la intimidad de la pareja, ¿no? Y estando ellas solas durante todo el día, no hay un tercero que pueda ayudar a separar la relación entre ambas. Y él, el esposo, le reclama, le dice que se ha entregado con tal devoción al rol de madre que todos los otros roles ya no tienen lugar, incluido el de ser pareja. Entonces, con esto del colecho, G dice, en las noches yo no puedo dormir. Solo cuando Ana empieza a lactar, logro conciliar el sueño. Entonces yo me pregunto, aquí, ¿quién lacta a quién? ¿Y quién calma a quién? Como tras de la dictada de separación, porque duermen juntas,
con la excusa del colecho, pero no hay una diferencia entre lo mío y lo tuyo, y de lo que deriva que cada uno tenga un lugar donde dormir, ¿no? Y si tomamos en cuenta lo que hablábamos del colecho y el hijo bonsai, y de la cama propia del niño como este primer lugar donde él es mismo, entonces la pregunta, la cama compartida continúa con un libro funcional y sobre todo en casos, no creo que en todos, ¿no? Pero sobre todo en cuáles casos sí el colegio es visto como esa continuidad funcional. Mm, Y con la lactancia privada, desde que nació el bebé, que quería hacer lactancia exclusiva a toda costa. Al principio no tenía suficiente leche y ella decía, no podía rendirme como madre. Si no hacía exclusiva, en su mente no era una buena madre. Entonces, estuvo como 2 meses cayéndose después de cada toma. Ella dice que fueron los peores 2 meses de su vida, ¿no? Con la bebé recién nacida y ella conectada a la máquina, a la extractora. Entonces ella sentía como a nivel latente, no tengo suficiente leche para darle a mi bebé, entonces no soy suficiente como madre para alimentarla. Estos 2 meses logra pasar mixta a exclusiva y ahí más su capacidad materna, ¿no? Puedo ser buena madre si tengo leche. Es una Ana, palabras de que tiene la teta disponible 24/7, como ella quiere, donde ella quiere, la teta que quiere. Ella decide y cómo darla. Quiere ponerse en una posición y yo tengo que ser exactamente como ella me ha dicho. Si no lo hago, entra en histeria. Entonces aquí vemos el otro lado, que es la niña como teniendo a la madre esclava, ¿no? De sus propios deseos. Y por otro lado, ya habíamos visto a la niña prisionera de los deseos de su propia madre. Entonces, aquí está como el movimiento vincular entre las dos. Vamos a hablar ahora sobre el destete. En los últimos meses de terapia hemos estado hablando del destete, ¿no? La niña ya tiene 2 años y medio y yo le pregunto, ¿qué significa para ti la teta? No para la niña, para ti. Y ella me dice que para ella significa poder. Dice, es perder el poder y el control. Me da temor perder ese poder de calmarla y perder el vínculo que tenemos hasta ahora. En el fondo, tengo miedo de que me deje de querer. Entonces, ¿qué vemos? Que ella sostiene todo su rol materno en una teta con leche materna, ¿no? Como si la teta fuera la manera de siempre tener a la bebé cerca, de asegurarse de que la necesite. Y hay una fantasía en ella que si deja de lactar, entonces deja de ser buena madre, ¿no? Todos estos procesos muestran su fragilidad psíquica y cómo todo el narcisismo se va sosteniendo de pedazos de elementos externos. Cuando hay un riesgo de perder el elemento externo, como la lactancia, ¿no? Pierdo la lactancia, es como soy una mala madre. Tiene como una angustia catastrófica, ¿no? Pierdo todo, me quedo sin nada, vacía nuevamente. Entonces, me gustaría terminar hablando sobre la pandemia como mediador para la creación de vínculos fusionales y la dificultad de separación de bebés. Es una niña que nació en junio del 2019 durante el confinamiento en el Perú, que ella había dicho que era maniática de la limpieza y obsesiva con la idea de prevenir el contagio. Entonces, Ana, la niña, durante todo su primer año de vida no tuvo experiencias externas al hogar, ni tampoco relaciones con otros adultos. El afuera, el COVID, era el perseguidor real, donde estaban puestas todas las angustias de la madre. El virus como depositario era paranoide. Y entonces el adentro era el único lugar donde estaban protegidas. Ahora pasamos a las conclusiones. Lo más importante para mí es que siempre va a existir un factor social o cultural promoviendo prácticas de crianza, pero dependerá del funcionamiento interno de cada madre, qué prácticas de crianza elige, ¿no? Entonces, lo importante es qué aspectos inconscientes
existen detrás de estas modalidades. El bebé no existe como tal sin su madre, eso ya lo sabemos. Desde el primer día que un bebé nace hay una simbiosis de dos vidas, pero mientras este bebé va creciendo y funcionan los elementos necesarios para el proceso de individuación y separación, el niño llega a tener un nacimiento psíquico, un nacimiento subjetivo y diferenciado. Pero para lograrlo entran en juego todos los elementos que hemos hablado, ¿no? La tolerancia a la frustración, los niveles de exploración, qué tan contenedores son los padres, si hay o no hay un tercero, si el adulto puede neutralizar sus propias heridas para poder ver al niño real. Entonces, todas estas son como variables que influyen en cómo el niño va logrando ese proceso de separación. Y en cuanto a G, algunas conclusiones. Se observan dificultades para diferenciarse de su hija y un deseo de fusión inconsciente y unidad con ella. Ella observa en Ana a su niña interior y delega en la niña sus angustias para calmarse y para reparar. Aparte vemos que hay intentos de individuación de la niña, ¿no? Estas cosas que hace con su madre que se ven truncados por aspectos propios de la madre. Entonces la separación para ambas es vivida como si le arrancaran un pedazo propio. Aparte tenemos la figura del padre, que no está incorporada como un tercero, y la construcción de esta dinámica familiar no funciona en igualdad de tres presencias. Y finalmente la pandemia del COVID, que puede haber sido como un mediador para que ambas permanezcan funcionales en el interior del hogar. Y para terminar, me gustaría hablar un poco sobre el proceso de psicoterapia con ella. Es importante saber que nada de lo que ella hace lo hace con mala intención. Nada lo hace con intención de perjudicar a su niña, ¿no? Ella es consciente de sus dificultades, la capacidad de insight que tiene le permite acceder a comprender su funcionamiento y ella busca ese espacio de terapia porque se da cuenta que hay cosas que quiere cambiar. Ella todavía se encuentra elaborando y reparando estas heridas narcisistas infantiles porque ella es consciente de que la separación de su hija la vive como algo para lo que no está preparada, ¿no? Como un riesgo a su estructura frágil. Y también es importante ver cómo la modalidad de conexión en esta terapia virtual sirvió como para que ella vaya dando pequeños intentos de separación. La madre, intentos de separación de la niña, no la niña de la madre, ¿no? Primero se conecta en video desde su propia casa con la niña al lado y ya tenemos muchas interrupciones de la niña. Después se conecta en casa de sus propios padres, o sea, vuelve a la habitación que ocupaba de niña ella y se conecta desde ahí a las sesiones también con su hija al lado. En un tercer momento se va a un ambiente externo, ¿ya? ¿No? Ya logra separarse un poco de la casa de sus padres y se conecta en el parque con su hija y le lleva juguetes y mientras la niña juega, ella habla conmigo. Y finalmente, en un cuarto momento, se conecta sola, deja a la niña a cargo de sus padres y sale a hacer la sesión sola, ¿no? Y me quedo con estas dos últimas frases, que son de las últimas sesiones. Ella dice, he ido aprendiendo a sacar las cosas que pienso en la terapia. Ahora trato de no quedármelas. Estoy viendo los traumas que tengo y le cuento a mi esposo lo que voy descubriendo. Y otra es, el otro día hice este análisis como el que hacemos nosotras en sesión y me di cuenta de lo que disparó en mí. Y eso sería todo. Muchas gracias. Cierro aquí, Marcelo. No, desde aquí. No, hay que conectarle esto de aquí a la cámara. Ah. ¿Puedo compartir algo? Ah, Vale. Bueno, gracias Luciana y disculpe las interrupciones y gracias por aguantar la atención y gracias a Luciana que te hemos puesto a prueba hoy, has aguantado como una campeona. Bueno, yo solo quería
repetir unas frases que me han gustado, unos puntos que me han gustado y que me quedo con estas palabras. Bueno, y con estos puntos, ¿no? Porque creo que lo vemos en muchos casos, no solo en este caso clínico. Que esta mujer había ido a muchos cursos de crianza, de formación, hoy, ¿no? Es casi la norma, aquí lo vemos muchísimo. Y lo de buscar un referente que no es un profesional, sino un poco en la jungla del mercado de crianza que se está creando ahora y que abordan de manera a veces fragmentada o superficial y que esta mujer no podía integrar, ¿no? Luego después la importancia, cuando decías las heridas infantiles de la madre, la importancia de tener como profesionales el tiempo de hacer una anamnesis de una psicobiografía antes del nacimiento, antes del embarazo de la madre, ¿no? Y cómo la presión asistencial aquí en atención temprana, el peso de la gravedad está un poco poniendo a prueba esta posibilidad, esta función de prevención que tenemos. El parto traumático también me ha hecho pensar mucho del parto traumático, no solo como cesárea, sino del trauma más allá de la herida del corte de la cesárea, ¿no? Y cómo tiene mucha repercusión y muchas veces, bueno, complica los primeros momentos y esto tiene no, se puede continuar en el tiempo. El rol de la madre que lo ocupa todo. Entonces pensaba cuánto el aislamiento social de muchas familias hace que todas las ansiedades maternales no se diluyan, sino que se amplifican. Y lo difícil que es. El rol del tercero también me parece una cosa muy importante tener presente el tercero, que a veces vemos que no conocemos al padre en 2 años de terapia porque siempre viene la madre, pero del mensaje de rescatar, ¿no? Al tercero. Después, ¿quién lacta a quién? ¿Quién calma a quién? También me ha parecido una frase muy bonita de lo típico es, ¿hasta cuándo le tengo que dar el pecho? ¿Hasta cuándo es bueno? Pero es el cómo, ¿no? Y cuando le doy el pecho me aburro. Es decir, esto de adherir a un rol social que se da desde fuera y entonces se mantiene un poco en la superficie y ella no lo interioriza. Y lo bueno de tu caso, que has hecho un trabajo, ¿no? muy, muy bueno, porque hemos visto después con las últimas frases qué bonito ha sido el recorrido en una madre que tenía una capacidad de introspección y de insight, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, podéis checar la mà o escribir para el chat y anem contestant. Y bueno, ya, també, perdoneu. Yo hay una cosa que no he entendido bien. No sé si era su primer hijo o su segundo hijo. Su primer hijo. Vale. Solo O sea, segundo. era ella la que Ella era era la segunda. segunda. Vale, es que no entendía. Sí, tenía un hermano 2 años mayor. Vale, vale. Ella es su única, y es la única que planea tener. No quiere más. ¿Y alguna pregunta aquí per el chat o algú s'anima? Vale. Vale, hola, yo me animo. Uy, a ver, un segundo, porque no te escuchamos. ¿Qué puedo? Vale, ahora. Vale. Bueno, gràcies, Luciana. Jo crec que ha estat molt interessant. Felicito perquè ens has posat situacions que jo crec que estava pensant, els CDAPs estem carregats de ser aquestes situacions, però plens. O sigui, jo crec que un percentatge elevadíssim dels casos que tenim als CDAPs es donen aquestes situacions. I estem inclús normalitzant aquestes situacions perquè també culturalment i socialment s'estan normalitzant. No? I a més, m'atreviria a dir, jo crec que les situacions viscudes tots hem tingut la nostra història i, per tant, es dona a tots els estaments. Però, en tot cas, potser de vegades els pares que ens donen més feina són els que tenen un nivell sociocultural mig alt.
moltes vegades amb estudis universitaris. Són pares molt difícils, perquè arriben a un grau d'intel·lectualització que ens posa les coses molt difícils, perquè poder parlar de les emocions avui dia està com infravalorat, no? Per tant, has parlat d'aquestes situacions que jo crec que, bueno, és el pa de cada dia. No? I, per tant, t'ho agraeixo perquè haurem de potser seguir insistint amb aquesta mirada més a fons del que hi ha darrere d'aquestes situacions que són tan habituals. O sigui que moltes gràcies. Gràcies. Tenim una altra pregunta a la Pilar. No tenia el micro tancat. No, deia que comparteixo, no, aquesta percepció del Joan, que els CEDIAPs estem molt plens d'aquestes famílies, que són famílies que també sovint ens enfaden molt perquè veiem una clínica molt més complexa i aquí veus que és una clínica moltes vegades secundària a un estil de criança, però que no hem de perdre de vista que hi ha unes dificultats, perquè aquesta criança s'aplica en altres casos i no comporta, no, aquestes dificultats en els infants. No és la criança positiva, sinó la criança com mal portada. I jo també pensava una cosa, Joan, que em deies que el tema de les emocions no s'hi pot arribar. Penso que també hi ha una intel·lectualització de les emocions. Això també em preocupa molt, no? Perquè tots els nens que et venen ja saben el monstre de la ràbia, de la por, del no sé què. Hi ha una teoria i un coneixement com après a través de contes, però que no hi ha aquesta contenció emocional i tot aquest suport que necessita un infant. No? I una altra cosa que també penso important és quin rol juguen les escoles bressol. No? Què us trobeu? Jo estic al CEDIAP de Reus. Tenim unes escoles bressols municipals en les que es treballa amb el model Pikler, però sabem que no és una bona aplicació des de la visió d'alguna companya que té la formació. No? I llavors aquest excés de, com us ho diria, o aquesta manca de contenció dels infants i de límits que es dona a les escoles bressol acaba reforçant, o que els mateixos pares també exigeixen a les escoles bressol. No? I és tot com una pilota que se'ns està fent tan gran i que sents que et supera, no sé si ho compartiu, perquè realment són molts els infants que acaben tenint dificultats que amb una criança una mica natural i amb sentit comú, no? Genuïna, s'estalviarien, no? Què ens està passant com a societat? És que jo sempre dic que no hi ha prou psicòlegs al món per salvar-la, aquesta societat, no? Estem molt malaltons. Justo hablábamos con Stefano antes de... Espera, a ver si cierro. ¿Estaba aquí? Justo hablábamos con Stefano hace un rato sobre la impotencia como profesionales de empezar a ver tantas dificultades. ¿No? Hablábamos de la inmediatez, de las pantallas, de estos vínculos que aparte de estar fusionados empiezan a desconectarse porque ya no hay interacciones dentro de la casa, cada uno está con su propia tablet, con su propia pantalla, ¿no? Y también eso, ¿no? Como la impotencia como profesionales de que hay un límite al que podemos llegar. También yo pensaba con lo que habéis dicho de estas familias de nivel medio alto, ¿no? Que vemos cuando has hablado de la hiperactivación del apego, que estamos viendo muchas familias sanas, madres sanas, que no parten de una base ansiosa, pero que los factores sociales como que favorecen esta hiperactivación del apego, ¿no? Este exceso de atención y que todo se mueve en un plano superficial, como que se crea no se complica algo que podría haberse dado pues más naturalmente, ¿no? Y ocupan mucho espacio, quiero decir, hay muchos casos así entre la clínica y incluso, ¿no? las familias de amigos, quiero decir, es algo muy normalizado. Yo también lo veo así. ¿Alguna pregunta más? ¿María? No. Bueno, quería comentar que es una época, la del COVID,
que también ha hecho aislarse, ¿no? Y entonces, pues la falta de relación, ¿no? De ver otros ejemplos, de ver otras madres cómo están con sus hijos, de ver un poquito, porque tienes la experiencia de lo que te ha pasado, tienes o sea, como hija, cómo has vivido A tu figura materna, eso ¿no? mismo. Luego lo que puede ser intuición, y luego también está el ver un poco cómo se comportan los demás, ¿no? Entonces ahí también puede faltar esto, ¿no? Y el poder explicar, hacer terapia, qué me está pasando, cómo lo estoy viviendo. A veces los grupos ayudan también, y puede ser un grupo en el parque. Ahora también hay más influencias, eso también, ¿no? Pero incluso yo cuando una madre me habla de un hijo pequeño y dice, no, pero es que tiene que socializar, lo voy a llevar a la ludoteca, que socialice, en el espacio familiar para que socialice, también es para ella, ¿no? Los puntos de encuentro entre madres que van tejiendo comunidad, que van compartiendo estrategias, que van mirando al otro niño a ver cómo lo limita, cómo lo corrige, y entonces voy como cuestionándome, ¿no? Claro, porque las escuelas Fresol sí ayudan mucho a este proceso de separación, porque al final el niño sale de casa, se separa de la madre y del padre y va a la escuela, ¿no? Pero esa madre sigue sola. Los espacios también, ¿no? De familiares, también que hemos hablado otras veces, también pueden jugar un papel importante en esto, ¿no? Yo lo que quería comentar es que mi hija es maestra y a veces me comenta que en las escuelas hay niños con muchos problemas no diagnosticados, por así decirlo, pero que muchos son problemas de lo que hoy has hablado tú, ¿no? Y a mí lo que me explica ella es la resistencia que ella identifica en estos padres de ver que el problema son ellos. O sea, ellos focalizan el problema en el niño, que es así, y también en el colegio. O sea, la crítica también va hacia el colegio, ¿qué hacéis aquí? Porque mi hijo me cuenta esto y en casa no lo hace esto. O sea, pasan el problema siempre o al niño o a la sociedad o al colegio, donde sea, ¿no? Y supongo que es que, ¿no? Vosotros como psicólogos debéis ver la dificultad que tenemos nosotros mismos para hacer esta introspección que esta hacía, pero de una manera normal, como hacemos casi todos, ¿no? En nuestra vida normal. Que todos hacemos, ¿no? Una parte de introspección para ver yo cómo me veo y cómo me siento en la crianza, en el trabajo, en las relaciones sociales, ¿no? Y a partir de aquí afrontamos aquello que, bueno, hasta donde sabemos lo podemos. Pero yo creo que actualmente hay un perfil de padres que les cuesta más hacer esta introspección. Entonces todo está fuera, todo el problema está fuera y no sé si lo veis vosotros esto y qué podemos hacer, con ¿no? esto que decía Joan del nivel sociocultural, ¿no? Sí. Mientras más alto es, igual a nivel intelectual, mientras más formado, mientras más másters, más todo a nivel intelectual, mientras superior, cuesta más admitir que hay cosas que hay que modificar, ¿no? Porque claro, al final, si yo soy una madre que leo, que me informo, que voy a cursos, que hago todas estas maniobras para aprender cómo ser una buena madre o buen padre, y aparte tengo un niño con dificultades, entonces claro, es más difícil, ¿no? Sí. La Laura, demana paraula. Gràcies, és que no sé com aixecar la mà per aquí, per això. Sentim. Vale. Sí, em sentiu? Sí? Bueno, estic molt d'acord. Bueno, gracias, me ha encantado, Luciana, felicidades. Estoy muy de acuerdo con Joan, Pilar y la última persona que ha parlat, que no et conec. Maria. Molt bé, Maria, encantada. Doncs penso que sí, que les famílies ho fan el millor que poden. Tots ho fem el millor que podem quan tenim un infant. Llavors, quan arriben a nosaltres, no, els professionals, sí que és cert que les escoles bressol municipal aboquen, com bé has dit, la culpabilitat o nosaltres ho fem bé com a pares i no tenen més recursos, però sí que quan arriben als centres d'atenció precoç penso que nosaltres, des del posicionament professional de les pràctiques centrades en la família o des d'aquesta visió de no jutjar, no prejutjar i estar al seu costat, doncs donem aquesta volta i els anem acompanyant pas a pas perquè ells mateixos diguin
i que nosaltres ens hi trobem. Home, doncs sí, mira, com ha dit la Luciana, doncs això m'he donat compte de que si ho faig d'una altra manera, vull dir, penso que tenim un paper molt important a l'atenció precoç i que som un molt bon recurs i que tenim molta responsabilitat i un molt bon acompanyament i hem d'estar molt orgullosos del repte i de la feina que tenim. Yo con esto también pensaba que como profesional también, si viene una familia y te dice, no, estoy haciendo colecho, el niño tiene 3 años, sigue lactando, y tú lo que haces es decirle, no, No, entonces vuelves a ser uno más de estos expertos que están dando la forma en la que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, como desde el cuidado y desde el ambiente como de aceptación y de contención, ¿no? Ahí la familia te admite en todas las cosas que cree que está fallando, digamos, ¿no? Pero si de entrada te ve como un profesional que va a ser uno más de los que le dice lo que está haciendo mal, entonces se guardan toda esa información. Totalmente de acuerdo. Bueno, jo anava a dir que, no sé si, és que no sé aixecar la mà d'una altra manera, jo anava a dir que uns dels riscos que veiem últimament, no, també és el sobrediagnòstic. El sobrediagnòstic per aquesta necessitat de que el problema estigui amb el nen, perquè això tranquil·litza, cosa que també és molt terrible. Aleshores, quants nens dintre d'aquests espectres que a vegades no ens diuen res, més que hi ha un ventall enorme i molt diferent entre uns i altres dels nens, però en canvi, que fàcil, no? És posar un nom que a vegades tranquil·litza, com és un nom com TEA, no? Quants diagnòstics TEA veiem que jo crec que són sobrediagnosticats i justament el que hi ha al darrere d'això són unes dificultats relacionals, unes dificultats com tot el que ara ens estaves explicant, no? I si no podem entendre, fer una anamnesi molt ben feta, si no podem anar, jo diria que contenint, com deies tu, no? Amb aquests pares, perquè fixa't que aquí el pare pràcticament no apareix, no? Com fer-lo aparèixer també amb aquest pare, no? Perquè pugui fer un mínim de suport i perquè pugui fer el seu rol, que és tallar cordons umbilicals, que aquest és el rol del pare, no? Aleshores, com ens és de fàcil actualment, o almenys jo ho veig bastant, etiquetar els nens i que tranquils ens quedem, no? Sense adonar-nos de les conseqüències que tot això té. Moltes gràcies perquè m'ha encantat l'exposició. Jo havia aixecat la mà, no sé si em toca. La Maria. Vale, tanco. Vale, merci. Jo només volia, o sigui, estic d'acord amb el que esteu comentant i afegir que, clar, aquesta sobreinformació que veiem en algunes famílies i aquest sobreetiquetatge que estem fent els professionals, perquè al final som nosaltres qui posem les etiquetes, clar, el que evita és parlar del que realment està passant, perquè jo explico símptomes, jo explico que tinc aquesta ansietat, però no parlo de què és aquesta angoixa, què és aquesta ansietat per mi, o aquesta hiperactivitat d'aquest nen, o aquesta indiferenciació, no? Ens quedem només amb la paraula i no anem més endins, no? No posem paraules a la persona, no? Fem com, tots són iguals, no? Perquè tots s'encaixen dins d'aquests criteris diagnòstics i fins i tot ja les famílies et venen amb aquest discurs, no? I si tu frenes o intentes que vagin més enllà d'aquestes etiquetes, costa, no? I genera moltes angoixes, no? I és anar treballant en que puguin veure el nen més que no tant l'etiqueta. I agrair-vos per la ponència.
Bé, Pilar? Hola. No, justament quan la Remei ha fet la seva aportació pensava en el mateix, no? Què passa, no? Amb tanta atenció especialitzada d'aquestes situacions, que per una banda veiem que és necessària, però llavors això, no? O com s'etiqueta o què hi ha darrere dels pares d'aquesta cerca d'ajuda, no? Aquests fills tan idealitzats com pot ser que no siguin perfectes, per altra banda, no? Per tant, han de tenir alguna cosa. Aquesta tarda tenia una visita i era això, però què m'estàs dient? Que hem de treballar la nostra relació o que hem de reflexionar al voltant de què està passant? A aquest nen no li heu de fer res? No, no li hem de fer res al nen. El vostre fill és sa, no? A veure, potser més endavant, clar que necessitarà, però ara mateix el focus ha de ser un altre, no? I jo crec que hi ha molta necessitat per a aquests pares més formats, més estudiats, més tard, de tenir fills perfectes i a la més mínima no es tolera la diferència, no es tolera una rebequeria a vegades i tot es fa una pilota com molt grossa, no? I no sé fins a quin punt en som còmplices els professionals, no? Perquè, per altra banda, està en risc, com no l'hem d'atendre, no? Suposo que és com els gestionem després dels casos. Pero es muy complicado. ¿No? También pensaba en cómo si los padres llegan con el niño a consulta, pero en realidad como profesional tú ves que la problemática está en ellos. Si es que lo dices de entrada, probablemente no vuelvan, ¿no? Entonces, el niño, trabajar con el niño también es una manera de ir poco a poco. Como Sí, buscando más de acuerdo, a veces. Este no era una primera visita, ¿eh? Ya llevábamos muchas, pero bueno. Esto totalmente de acuerdo. Y también va en línea un poco con la incapacidad de esperar a nivel social también. Estamos acostumbrados a un ritmo rapidísimo, soluciones rápidas, y tanto la familia como el profesional, esto de esperar y ir conociéndose, ir conociendo al niño, cuesta un poco, ¿no? Por aquí había una pregunta. Bueno, era un comentario, ¿no? Por lo que has explicado, me da la sensación de que la mujer no está disfrutando de su maternidad. O sea, no sé si lo has obviado o que esa parte, pero todo es como muy negativo, ¿no? Y yo también soy enfermera neonatal y me ha hecho pensar en un caso que tuvimos, cuando esta mamá habla de su parto, de cómo lo vive, ¿no? O sea, yo tuve la experiencia de una mamá que solo la trataba, no la llevaba yo, ni a ella ni a su bebé, estaban en una habitación prealta, era una habitación familiar, y cuando fui a acercarme para hablar de la lactancia, pues ahí percibí que había algo más, ¿no? Hasta que la mamá sacó pues cómo había vivido el parto, cosas que le habían pasado que no sabía por qué le habían pasado, y estaba enfocada en eso, no podía avanzar en la relación con su bebé, ¿no? Entonces, todo cuenta que nos demos cuenta de esto, que se pueda atender esto. Hablé con los ginecólogos de lo que pasaba a esta mujer, y entonces fueron a hablar con ella, a explicar un poquito qué había pasado y por qué, poner las cosas un poco en su sitio, ¿no? Y eso también ayuda a las relaciones, que son muchas cosas que se van sumando, aparte de su historia y de lo que ella tenga, de los momentos, todo cuenta, y es importante que cada uno se dé cuenta de estas cosas y aporte para poder ayudar, ¿no? Si solucionamos un poquito esto y entendemos qué ha pasado aquí, pues luego podemos quizás vivir la relación con el hijo también de otra manera. También tenemos experiencia de madres que han estado en el límite de la vida y la muerte ellas mismas, y también les cuesta pasar de ahí a pasar a su rol de madre y de ver a su hijo, ¿no? No sé si también estás de acuerdo. Sí. O sea, que son muchos factores a tener en cuenta. Por eso es tan importante este trabajo transprofesional que hablábamos en la última ponencia, la última de esto que hicimos, porque realmente estos problemas, que son muy amplios y muy complejos, hay que acompañarlos desde una mirada multidisciplinar. Pero si no hay una relación transversal entre los profesionales, que cada uno le llega por separado a la madre, un poco lo que tú decías, es cuando, a pesar de estar este equipo multidisciplinar, no se hace un trabajo transversal. Y esto pensábamos nosotros, no sé si estarás de acuerdo,
que a nivel profesional quizás es una asignatura pendiente que tenemos entre todos, ¿no? Entre psicólogos, neonatólogos, ginecólogos, enfermeras, bueno, todos los profesionales que intervienen, ¿no? Que son padres también que acuden a muchos profesionales, pero también por separado. Y cada uno te da una mirada diferente que al final... Y en cambio tendríamos que cada vez intentar trabajar más desde una manera transprofesional. Y... Sobre todo pensar que en la etapa perinatal, cuando una familia va a pedir una visita, es porque ya están en un límite de colapso, ¿no? Es muy, muy raro que vengan a prepararse para el parto, a prepararse para la maternidad, ¿no? La parte preventiva es muy difícil. Entonces llegan o cuando hay depresión postparto, que están fatal, que no quieren saber nada del niño, ¿no? O cuando el niño tiene 5 o 6 años y empiezan a haber problemas conductuales, ¿no? Entonces, claro, esto es la importancia de las enfermeras neonatales, que los ven en el instante que nacen, ¿no? Imagínense si pueden llegar a encontrar estas dificultades vinculares al primero o segundo día de nacidos y se empieza a trabajar desde ahí, la diferencia a largo plazo. Sí. Súper importante. Yo tengo un caso, me haces pensar en un caso cercano que consultó con psicología perinatal, pero al no ver una patología conclamada, en la primera visita le dieron el alta, ¿no? Y había una búsqueda de ayuda para que no se complicara y tener un acompañamiento en la pública, ¿no? Yo quería aportar el hecho de que, primero de todo, felicitarte y darte las gracias. Y que me he encontrado muchas veces que es cuando la madre se siente aceptada, cuando no se siente criticada, se siente escuchada, cuando permites que haya un drenaje emocional, ¿no? Que dices, es cuando se puede producir el cambio. Yo como experiencia siempre me colocaba debajo, bueno, si la mamá estaba sentada, siempre procuraba colocarme un poquito por debajo de ella para que se sintiera ella como más empoderada, ¿no? Y cuando le preguntabas el cómo estás al segundo o tercer día, generalmente se derrumbaban. Y es después de ese derrumbamiento y de ese sentirse acompañada, sentirse segura, ¿no? Que puede ver al bebé desde otra perspectiva, desde otra manera. Entonces, sí que es muy importante el hecho de que los escuchemos. Y sobre todo el respeto, ¿no? A los tiempos, ¿no? El ritmo. Si no hi ha més preguntes, llavors donaríem la sessió per finalitzada. Us agraïm a tots els que estem aquí, als que s'han connectat i a Luciana primer. Vale, i ens veiem a la propera. Vale. Gràcies, adeu. Adeu.